Brutal doble crimen. Asesinaron a 2 hombres. Ojo, Al joven lo encontraron muerto en un zanjón. El hombre fue baleado dentro de su quinta. Y claro, la pregunta, pero sale a las piñas. Ajuste de cuentas, perdón. Y esto ocurre en Sauce Viejo, ¿no? Allí en Santa Fe. Exactamente, Sauce Viejo, Santa Fe. Estas 2 personas fueron halladas sin vidas en una suerte de quinta, una suerte de parcela, ¿no es cierto?, rural. Un hombre de 40 años y un joven de 25 años, ultimado a balazos. Se habla de un ajuste de cuentas, es materia de investigación por parte de la Policía de Santa Fe. Hay un total hermetismo, hay secreto de sumario, porque se está investigando. Y aparte es una zona rural en la cual no tenés una gran cantidad de cámaras de seguridad que pueda llegar a darte el rastreo de algún vehículo o de alguna persona que se haya huido de la escena. Así que bueno, es un trabajo mancomunal que están llevando adelante las fuerzas provinciales, en este caso lo que sea la policía de la provincia de Santa Fe, juntamente con el área de investigaciones, lo que sería la DDI, la Brigada de Investigaciones que hace lo que sería en la provincia de Buenos Aires la Dirección Departamental de Investigaciones. Allá también hay una Dirección Departamental de Investigaciones compleja que está analizando el caso, que están observando, ¿no es cierto?, el resultado de las pericias que se hicieron en la escena de los hechos, están analizando y haciendo una autopsia al historial de la víctima, las víctimas, mejor dicho. ¿Por qué? Porque muchas veces analizando la historia y investigando a la víctima se puede encontrar al victimario. En este caso, 2 hombres, 25 y 40 años, Sauce Viejo, una localidad de Santa Fe. Estamos hablando en el centro de la provincia para que te des una idea geográficamente. Sí, Jorge, pero bancame porque lo tengo a Leo Carlini en línea, ¿no? ¿Está Leo ahí, nuestro compañero? ¿Cómo andás, Leo? Leonel, querido. ¿Cómo estás, Chacal querido? El saludo para vos, para Jorge, para todo el equipo. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, obviamente que Jorge nos contó parte de la información. Vos estás en el lugar. Contanos, porque digo, yo leo la placa y digo Zanjón, mafia, ajuste. ¿Qué sabemos? Bueno, un poco lo que ustedes venían adelantando, esta situación que conmociona a toda la localidad de Sauce Viejo. Estamos muy próxima a la localidad de Coronda. Recordemos que allí en esta localidad hay una importante cárcel de máxima seguridad aquí de la provincia. Y para que se ubiquen, estaremos más o menos a unos 40 minutos de la capital provincial de Santa Fe. Yendo de aquí de Rosario son aproximadamente 2 horas de viaje hasta llegar a Sauce Viejo. Pero es al norte. La conmoción se da por este doble crimen, como contábamos, donde un joven fue encontrado muerto, tirado en un zanjón, el otro que resultó baleado en su propiedad, en un episodio, como contaban ustedes, de absoluta y extrema violencia. El primer hecho fue el viernes 5 de septiembre, cuando un joven de más o menos 25 años lo encuentran sin vida. Esto es cerca de la zona rural de Sauce Viejo. Este joven, la víctima, presentaba múltiples impactos de bala en el cuerpo, lo que llevó a los investigadores a abrir una causa, en principio por homicidio. Por lo que sumamos a esta hora es que están vinculando ambos casos, y están tratando de determinar la muerte de este joven, si tenía alguna relación justamente con otro hecho violento ocurrido horas antes, que es el otro caso que contaba. Yo te iba a preguntar si, dentro de la información que vos manejás, estas 2 víctimas tenían algún tipo de relación o no se sabe. Todavía no se sabe. Como contaba Jorge, hay mucho hermetismo respecto de estos casos, pero a esta hora, y la Fiscalía Chacal no descartan de que haya un vínculo entre ambas situaciones, porque se sospecha que los crímenes podrían haber sido cometidos por una disputa personal o económica. Este es el móvil que hasta ahora viene investigando la Fiscalía. Esto es una vendetta, un ajuste, una venganza. Aparte, perdón, hablamos de pueblos donde esto es absolutamente infrecuente. 2 homicidios y uno acribillado a tiro, ¿no? Que tenía varios disparos, decías vos. Uno acribillado, otro encontrado, como decíamos, en un zanjón, en una zona rural. Realmente cuando nos llegan las imágenes del lugar, es una zona, te diría, casi inaccesible. Estamos hablando de gente joven también, este dato no es menor.
estamos hablando de un joven de 25 y el otro de 40, que esta persona baleada fue baleada en una quinta cercana justamente a Francisco Villagoy, de unos 40 años, que fue alcanzado por varios disparos también mientras se encontraba en su propiedad. Leo. Hay puntos de contacto, sí. Chacal. Leo, ¿sabés qué? Perdón, buenas noches, Leo. ¿Sabés que me informan que los puntos en común que también puede llegar a ver es el modus operandi por cómo fueron baleados las dos víctimas, que uno terminó, bueno, muerto en un zanjón en ese paraje o en esa suerte de casa quinta, y el otro, bueno, fue asistido y, bueno, con las heridas, pero que las heridas tendrían el modo y la forma en la cual fueron efectuadas tendrían grados de similitud. Y me dicen, que en forma extraoficial, que sería un mismo calibre. Sería un mismo calibre utilizado, claro, en ambas víctimas. Por ende, los puntos de similitud también se asemejan en el modus operandi del victimario, ¿no es cierto? Cómo fue que mató a uno y a otro, y el arma que habría utilizado, que sería de similar característica, de similar calibre. ¿Qué información tenés con respecto a eso, Leo? Totalmente. Esto es lo que me pasa a una fuente de fiscalía, que ellos están encontrando similitud en la modalidad, en el calibre del arma, que todavía obviamente no fue secuestrada, no está en poder a esta hora de la policía, pero además la distancia. Estamos hablando, Jorge Chacal, a pocas cuadras se dan ambos hechos. Recordemos en esta localidad que, como decía Chacal, no pasa nada. No pasa nada. En Sauce Viejo respecto de lo que son crímenes de estas características, y van a ser cruciales las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad que hay en la zona están siendo rastreadas a esta hora por la justicia. Pero, Leo, entonces nos tenemos que preocupar en un lugar donde no pasa nada, cerca de una cárcel de máxima seguridad. Pregunto, ¿se está extendiendo el radio de acción de los narcos de Rosario o nada que ver? Estos son dos elementos del mal vivir, se mataron porque uno lo mexicaneó o se quedó con un vuelto. ¿Qué es lo que podríamos creer aquí? Muchas hipótesis acá. La extensión de los carteles que operan en la ciudad ya es un hecho hace mucho tiempo. Bueno. Han operado en distintos lugares. Yo he tenido datos de la operación hasta en la propia ciudad de San Carlos de Bariloche. Pero en este caso no hay una conexión directa de estos asesinatos con alguna banda narcocriminal, que recordemos en la ciudad son varias las que operan. Pero Leo, o sea que yo no quiero descartar de que la policía de Santa Fe ya tiene, viste, el grado de unión que tiene un caso con el otro, porque ya se habla de doble crimen. No se habla de un crimen por un lado y un crimen por otro lado. Se habla de un doble crimen. Un doble crimen significa que desde el punto de vista investigativo las autoridades ya deben tener una certeza de que uno tiene que ver con otro, ¿no es cierto?, en relación a las víctimas, al modus operandi y al arma utilizada. El tema está en que están observando e investigando si es una cuestión personal, si es una cuestión de narcotráfico, si es una cuestión de una deuda, una cuestión pasional también puede ser, ¿por qué no? Están investigando eso. Yo no sé, yo por lo que veo, te digo, y con tanta experiencia que tenemos... Para mí acá hay narcotráfico. ¿Sí? Para mí hay narcotráfico o deuda, una de esas dos cosas. Bueno, pero digo, es un mensaje también. Hay mafia acá, por eso digo, no es que dos se pelearon por una mujer. Nada, me parece a mí. El momento en que, si vos querés hacer un trabajo sucio de esta característica, lo haces y lo haces bien. Lo haces bien una vez y no mal varias veces. Ajá. En este caso, sí. Sí, pero está en la loma de la nada. Mataron a uno y lo tiraron en una zanja. Sí. Eso es un mensaje. Sí. Al otro, lo hirieron de gravedad, terminó muerto en un hospital. Es otro mensaje. El tema está en que el que terminó en el hospital alcanzó a declarar, alcanzó a decir lo que le pasó o entró inconsciente. Pareciera Esa que es una pregunta que nos hacemos todos, por eso hay secreto de sumario, porque se está investigando, porque habría una punta de algo en la posible declaración, ¿no es cierto?, y en el posible vínculo que tienen las víctimas. Por eso se habla de un doble homicidio, ¿no es cierto?, y se habla de el tema del modus operandi y el tema del arma, y por eso también aplicado en el secreto de sumario. Ahora, Leo, esto de, claro, sí, pero decía Jorge, no lo haces varias veces mal. Yo no sé si lo hicieron mal o lo hicieron a propósito. O sea, lo tiraron a zanja para que lo encuentren, y el otro igual estaba en una quinta, en un lugar donde no pasa nadie. Totalmente, pero además irrumpen a la quinta, en este caso él o los asesinos, que no es llamativo, digamos, que es llamativo, porque además que es lo que viene, en este caso, investigando la justicia. No se llevaron nada de la quinta. Ah, bueno, entonces fueron ya está. Y lo mataron. Claro, bueno. Ya está, entonces, por supuesto,
supuesto, no es un afano ni nada, esto es una vendetta, es una venganza. A mí me preocupa pensar, vos me lo confirmaste, que el narcotráfico está esparcido, por decirlo de alguna manera, en toda la provincia. Esto es al norte de Rosario, ¿no? Exacto, esto es cerca de la capital provincial, Claro. mucho más cerca de Santa Fe capital. ¿Y cómo están los cárteles en la ciudad de Santa Fe? Bueno, está complicada la ciudad de También. Santa Fe. La capital provincial también, Capital, tiene balaceras, hechos quizás no de la magnitud que hemos vivido En Rosario. en la ciudad de Rosario, pero no, no se descartan, obviamente, la acción de distintas bandas narcocriminales. Claro. De hecho, la policía provincial tiene varios sectores de investigación antidrogas también ubicados con departamentales en la capital provincial. Leo, una pregunta. Hablaste que estaba la cárcel de Coronda, que es una de las cárceles de máxima seguridad de la República Argentina, en cercanías a este lugar. ¿Qué distancia habría aproximadamente? No, muy cerquita, yo te diría que menos de 10 kilómetros. ¿Sabés por qué bueno. te digo? Porque muchas ¿No veces tiene nada pasa... que ver eso? Tiene que ver. Claro. ¿Sabés por qué? ¿Sabés qué pasa muchas veces? Cuando vos tenés una cárcel y tenés detenidos en esa cárcel, por lo general en la periferia de esa cárcel se generan barrios de emergencia, por no decir villa. Y en esos barrios de emergencia viven los familiares de los detenidos, ¿no es cierto? Que muchas veces al emigrar de lugares inhóspitos a ese lugar para poder estar cerca del familiar que está detenido, asientan o hacen base, ahí. Hacen base en esas villas, en esos barrios de emergencia, y salen a chorear alrededor, salen a robar, salen a generar sus fechorías. No vaya a ser que esta gente, que estos victimarios que cometieron este doble homicidio, por así decirlo, sean personas que Está estén bueno lo que viviendo, decís. claro, y haya que analizar eso muy de cerca, ¿no es cierto? Sí. Que eso seguramente se encargarán autoridades policiales, por eso también hay un secreto sumario, Sí. porque también no deben descartar esa hipótesis. Está bueno lo que decís y le pregunto a Leo, la cárcel de Coronda es una de las que intentó el gobernador poner estos mamelucos, instaurar algo parecido a lo de Bukele. Por eso digo, ojo con eso también, ¿no? Sí, sí, además Coronda, más allá de ser conocida en la provincia por las frutillas, porque son en todo el sector de aquí del litoral, la mayor producción de frutillas se encuentra en Coronda. Hay que decir también que tiene buenos sectores, digamos, hay un paraje, hay un peaje en donde se ejerce la prostitución, digamos, tiene sectores bastante oscuros de esta ciudad que es conocida por la cárcel de Coronda, justamente. Sí, sí, por eso digo, me parece que la cárcel tiene también un link ahí, ¿no? Como bien decía Jorge, zonas de los mismos parientes de los delincuentes que están condenados allí. Y también esto, es decir, es una cárcel, bueno, vinculada a los narcos, vinculada a esta nueva metodología que se intentó instaurar en Santa Fe, parecida o con algunas reminiscencias al tema Bukele, ¿se acuerdan, no? Que había habido un quilombo bárbaro también, Sí. cuando quisieron poner eso. Sí, Bueno, entonces... Y aprovecho también porque Sí. muchas veces me han escrito por redes sociales, algunos internos nos ven mucho en la cárcel de Coronda, así que seguramente deben estar viendo las alternativas de esto ahora, algunos internos mirándolo por crónica. Eso fue un error muy grande que tuvo el servicio penitenciario, porque Sí. vos cuando tenés que hacer un cambio, que pasa también en comisaría, lo haces y punto, no lo tenés que anunciar. Claro. Porque si vos anunciás, ahí generás la resistencia, con este caso con la población carcelaria. ¿Querés hacer un traslado? Listo. Todos los que se tienen que ir de traslado, afuera todo el mundo, arriba del camión y ahí a otro lado. Y si tienen que cambiar la política interna, es simple y sencillo. Empezás a pasarlo de un lado al otro, ¿no es cierto? Tenés que dividir el penal en 2, en 3 o en 4, ir fraccionándolo y de esa forma ir aplicando estas nuevas políticas, en este caso, dentro del sistema penitenciario. Pero vos al hacer un anuncio, ya generás la resistencia, se te paran de mano, te generan los motines, te generan toma de rehenes, te prenden fuego y ahí generás el conflicto. Por eso digo, es a veces decir las cosas, a veces es mejor callarse la boca, trabajar en silencio y conseguir el resultado y no andar haciendo anuncios para después tener que lamentarse que lo que dijiste no lo puedes hacer o si lo quisiste hacer te rompieron todo. Bien, Jorge, sí. también en este caso quiero agregar, porque es bueno el análisis que trae Jorge hasta ahora, que tiene que ver con lo comunicacional, pero también hubo toda una lógica de la jerarquía que hay al interior de las cárceles, Exactamente. ¿no? Y esto iba a traer un problema interno, porque
Recordemos que si se homogeneiza o se pone a todos al mismo nivel, esto le genera al sistema carcelario también un problema, porque el famoso Poronga, de alguna manera, quien está como líder dentro de los pabellones, es el que termina organizando lo que es la convivencia social adentro de la casa. Exactamente. Es muy buena la observación y la mirada que tenés con respecto a esto. Y hay que recordar que al sistema penitenciario en la República Argentina, tanto el federal como los provinciales, viejas épocas de la política, le sacaron los organismos de inteligencia. Por ende, antes vos tenías gente que estaba infiltrada. Yo, estando en policía de la ciudad, tuve 2 compañeros que trabajaban en inteligencia del servicio penitenciario y vos lo veías, tenían facha de malandro. ¿En el federal? ¿No? Uno en federal y otro en la provincia. A ellos mismos se mimetizaban con los... Estaban todos tatuados, el lenguaje tumbero lo tenían re claro, pero los tipos eran personal del Servicio Penitenciario Federal y personal del Servicio Penitenciario que los meten provincial. dentro, los metían adentro a purgar, como un detenido más, a comerse 15, 20 días, un mes, 2 meses. Era una operación de inteligencia en la cual estaba dentro del pabellón, ¿no es cierto? Dentro qué laburo, de sí, y había que estar ahí, había que estar preparado. Te pueden matar. Psicológicamente, claro. Profesionalmente, ¿no es cierto? Y anímicamente, había que combinar esas 3 cosas para poder tener información, ¿no es cierto? Pasar desapercibido y no levantar la perdita y terminar muerto, porque si uno solo se enteraba o se daba cuenta que ahí tenías un pluma, que se lo denomina la jerga, terminaba muerto. Por eso. Pero ¿qué pasa? Es un trabajo arriesgado que hay muchos que lo saben hacer y lo hacen muy bien. Hoy por hoy es un área descentralizada de los servicios penitenciarios que está descabezada. Por ende, si vos querés saber qué pasa puertas adentro de la reja, del otro lado de la reja, no tenés información. Salvo que tengas algún detenido que sea colaborador, que te diga jefe o celador o guardia cárcel, quieren hacer un motín, por favor, tengo familia, quiero terminar la pena. Eso? Bueno, y lo descabezaron. ¿Por qué? Porque en muchos casos, cuando hacían inteligencia, encontraban chanchullos con el poder político. Bueno, claro. Eso es lo que pasó. Bueno, por eso lo descabezaron. Tiene sentido. En lo que serían los servicios penitenciarios. Claro. Después, en las fuerzas policiales también lo mismo, porque en las fuerzas policiales vos tenías servicios de inteligencia que trabajaban en la calle, ¿no es cierto? Inteligencia criminal, ¿eh? No estoy hablando de pluma que investigan a los policías. Para eso está asuntos internos. Pero tenía gente que hacía inteligencia. ¿Y qué pasa? Hacían inteligencia y terminan encontrándose que cuando hacían un corte de ruta, detrás de ellos había un espacio político. Cuando había intenciones de saqueo, había otro espacio político. Claro. Y de esa forma también les pudrían el chancho o eran un obstáculo para las estrategias políticas, por ejemplo, con lo que es las fuerzas policiales. Lo anterior eran fuerzas del Servicio Penitenciario Federal y Provincial. Es una herramienta que la tiene que tener. Bien, Leo, entonces hay secreto de sumario, no sabemos, pero bueno, claramente este hecho está vinculado con, obviamente, la mafia, elementos del AMPA y seguramente vinculado a bandas pesadas. Esto no es producto de una discusión entre 2 giles con un arma. Me dicen que, tal cual lo describí, esta es la perspectiva que hoy investiga la justicia, porque particularmente son varios los tiros que reciben ambos hombres, el de 25 y el de 40, lo que da cuenta de un ajuste de cuentas, nada más y nada menos. Sí, bueno, habrá que ver qué es lo que surge de todo esto. Reitero, ¿no? Porque uno normaliza 2 muertos, asesinados. En lugares, primero que haya 2 asesinados en la Argentina es noticia y es una cosa para preocuparse. Y después, en estos lugares, Leo, en lugares que vos decías, plantan frutilla ahí, en medio de una quinta, donde, escuchá, ¿se sabe cuántos tiros tenía uno de ellos, el que fue acribillado? Mirá, por lo menos más de 4. Más de 4. Me confirmaba recién parte de una de las fuentes de la policía. Por eso, digo, más de 4. Más de 4 tiros en un lugar donde no pasa nada, que escucha y te puedo asegurar que tenés por lo menos 2 o 3 disparos en el torso, en el pecho y uno en la cabeza. Te puedo asegurar que fue así la mecánica. ¿Y como decía el doble tap ese que vos decís? Y en algunos casos el doble tap, en otros casos, bueno, es el tiro de gracia, ¿viste? Efectúan disparos en el pecho, que es la superficie más amplia en la cual tenés más grado de efectividad, y después el tiro de gracia, el tiro final es en el cráneo, ¿no es cierto? Para ya directamente saber que dejaste fuera de juego a la persona, que es muchas veces lo que hacen los sicarios que trabajan a corta distancia, ¿no es cierto? Porque están el sicario gatillero, el sicario gatillero, ¿no es cierto? Y el sicario que trabaja a corta distancia. ¿Qué hace eso, no es cierto? Efectúa varios disparos en el torso para, bueno, neutralizar al individuo. Y después
para asegurarse de que realmente esté neutralizado el tiro de gracia en el cráneo, que pudo haber sido lo que pasó en este caso, porque después terminó el cuerpo en un zanjón, y muchas veces la mecánica es la que te estoy describiendo en muchos casos. Disparos en el torso, disparo en la cabeza y en un zanjón. Y por lo general el zanjón boca abajo, no sé por qué, pero boca abajo. Eso te sería bueno preguntarle a un criminólogo, ¿viste? O sea, la zanja siempre es boca abajo. Por lo general. No me preguntes por qué, porque la verdad que no te puedo dar una explicación de eso, porque nunca la tuve, pero sé que es un modus operandi que se reitera en muchas oportunidades. Los disparos en el torso, en el pecho, el disparo de gracia en el cráneo, de frente o de espalda, no importa, y después cuando lo arrojan, ¿no es cierto?, en una fosa, en un pozo, en una zanja, por lo general siempre es boca abajo. Mirá. Bueno, también es que los depositan, no es el lugar original del homicidio, ¿no? Generalmente. Y los matan y después los tiran allí. El tema de que no sea el lugar original es para que la investigación no divulgue datos sensibles y pueda llegar al victimario, ¿no es cierto? Lo matan en un lugar, lo trasladan y lo tiran en otro lugar, ¿no es cierto? De esa forma, ese desplazamiento de un lugar a otro, a los investigadores, en muchos casos, no en todos, a veces los termina confundiendo, por así decirlo. Pero hoy en día, como está avanzado, y te digo, en Argentina tenemos los mejores investigadores del mundo. ¿Ah, sí? Sí. Argentina está catalogada dentro de los 10 países con la mejor calidad investigativa criminal en el mundo. Así que tenemos, ojo, y no te hablo de una fuerza puntual, te hablando de todo, porque vos si te pones a trabajar una fuerza federal con una fuerza provincial, juntan, ¿no es cierto?, conocimientos, experiencia y tareas de campo, y te puedo asegurar que te esclarecen muchos casos. Pero bueno, hay casos que no son, viste, crímenes perfectos, hay investigaciones imperfectas. Sí, Leo. Mira, me acaban de confirmar la muerte del joven que fue hallado en el Zanjón. Me confirman que se llama Ignacio Gutiérrez, y tenía 17 años. Estamos hablando de un menor. 17, no 25. 17, me acaban de confirmar ese dato. ¿Y qué nombre? Porque el otro era de 40. De 40 y el nombre es Francisco Villagoy. Y este es Ignacio Gutiérrez, de 17 años, ¿no es cierto? Exactamente. Bien, bueno, claro. No hay diferencia etaria que hay. Porque había, sí, nada que ver, pero por eso, porque en principio había, bueno, este chico estaba grave, obviamente son 2 los muertos. Esto de la posible conexión me parece que es indudable. En un lugar donde es muy extraño que maten a un tipo, estas 2 personas seguramente estarían involucradas. Yo no sé, viste, Leo, cómo está el tema de la cantidad de homicidios también en Santa Fe, que habían bajado mucho este año, ¿no? Y me parece que volvieron a tener, no sé si las autoridades están manifestando esa preocupación, ¿no? El año pasado bajaron muy mucho, me parece que en los últimos meses ha recrudecido la violencia en la provincia. Sí, lamentablemente, si bien dábamos cuenta en el primer semestre del año que habían bajado los índices respecto del año pasado, sigue lo que es la pelea, la disputa en los distintos barrios del territorio, particularmente de los búnkers, con modalidades que hemos contado, en donde se asesinan en la puerta a un búnker a distintos referentes, a veces son hasta los propios compradores, para que este búnker quede inhabilitado, inactivo, y que otro de los búnkeres de la misma zona empiece a operar. Esta es una modalidad que hoy tienen las distintas bandas para disputarse el territorio. Bueno, viste, Rosario que viene complicada con el asesinato, ¿se acuerdan, no? Del playero y un montón de otros crímenes nunca esclarecidos. Recién decía Jorge, tenemos los mejores investigadores del mundo y con todo respeto, ¿no? Y debe ser, pero también tenemos, no sé, el caso Nisman, que no sabemos qué pasó, la embajada de la AMIA. Y hay muchos casos que están sin resolver, que en muchos casos también está metido el poder político. Así que, por favor, vamos en ese sentido con cautela. El caso Nisman está metido el poder político, ¿cierto? Sí. Bueno, embarraron la cancha del minuto 0. La embajada, la AMIA, está metido el poder político. En el caso, este chico, el de Corrientes, Loan. Sí, también. Sí. Algo no está bien ahí. Loan no se supo nada más. ¿Qué pasó? Lamentablemente. ¿Y qué pasó? El otro día justo hablaba con Lian, el chico de Córdoba. ¿Qué pasó? De Loan no tienen muchas expectativas de que aparezca con vida, lamentablemente. Y bueno, ese caso quedó ahí. El caso de Cecilia, ¿te acordás?
con el clan Sena, que no sabemos qué pasó todavía, aunque ellos están presos. Bueno, Leo, ¿vos te estás viajando o no? No, todavía no. Bueno. En un rato salgo para allá. Bien, bueno, te esperamos. Mañana yo estoy de 9 a 12, así que seguramente nos veremos. Leo, querido, un gran abrazo. Mañana vamos a estar toda la mañana. A las 7 de la mañana estoy ahí ya en el canal.